Buenos días, es miércoles 22 de enero de 2014. Gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos y abrazos a nuestros compatriotas que están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com. También a quienes nos acompañan localmente por Canal 37, en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Estamos prácticamente a 10 o 11 días de la elección presidencial y con nuestro invitado hablaremos de la presente coyuntura electoral, de participación, de retos y desafíos y desde luego de cómo se encuentra el país en términos generales, la situación sociopolítica que está viviendo, la parte que tiene que ver estrictamente con la situación de violencia. Decíamos en el noticiero de la Prensa Gráfica que iniciamos 2014 con un promedio cercano a los 10 homicidios diarios y al menos 4 o 5 masacres que han ocurrido en las últimas semanas. La situación bastante tensa, incluso el caso de un posible atentado contra la seguridad del comisionado Arriaza Chicas que ha ocurrido anoche. Bueno, bastante de qué hablar. Está con nosotros en nuestros estudios Douglas Avilés. Él es diputado y también secretario general de Cambio Democrático. Diputado, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Contento de compartir con la audiencia. Bueno, hablamos un poco al cierre del año y ahora para abrir 2014, pero sobre todo en perspectiva de la elección presidencial, ¿no? A pocos días. Sí, estamos ya bastante cerca del 2 de febrero. Realmente quiero decir, fíjate, yo no sé qué impresión tienen ustedes como periodistas, pero no se respira tampoco en el ambiente ese momento cerca de una elección como ha sido en otras elecciones. No sé si... Como 2009, cuando había un poco más de parafernalia, banderas en los vehículos, palos de mango, digamos, o sea... Sí, era como una euforia, ¿verdad? En la elección del 2009 se sentía un ambiente bien propicio de elecciones. Yo particularmente no sé hoy, pero... ¿Lo experimentas eso? Sí, yo lo experimento, no sé si es porque estamos fuera del proceso o no, pero no es idéntico. Yo creo que tiene que ver quizás, William, con un hecho al que vale la pena referirse, que es que la situación económica del país ha venido golpeando todavía aún más con el paso del tiempo. Recuerda que cuando fuimos a la elección del 2009, estábamos entrando a la crisis económica. Exacto, apenas teníamos un año de antesala al 2008, ¿no? Todavía no... Y quizás ahora, 5 años después casi, la situación de muchas familias no ha cambiado, por el contrario, en algún sentido ha desmejorado y quizás eso tenga que ver. Lo cierto es que yo no respiro ese ambiente, pero en todo caso vamos a un proceso eleccionario trascendental para el país. Sin duda alguna está en juego ni más ni menos que la primera magistratura, la presidencia del Ejecutivo, uno de los órganos claves del aparato del Estado, y lo que uno tiene ya justo en este momento son algunas preguntas que todavía no han sido resueltas, porque en realidad, yo lo he dicho en este espacio contigo, gane quien gane, al día siguiente se encontrará con que muchos de los problemas que se viven no están resueltos y habría que al menos empezarlos a discutir. Uno de ellos, rápidamente lo menciono, tiene que ver con el sentido de una convocatoria la semana pasada por parte del señor ministro de Hacienda a los diputados de todos los partidos políticos, el tema de las pensiones. Ahí nos reunimos, el gobierno central nos confirmó que tiene ya elaborado un diagnóstico sobre el tema que había mencionado desde hacía meses atrás, y estuvimos conversando con el señor Carmelo Mesa Lagos, que vino a hablar con nosotros de este tema. Él es especialista de esto, él es un consultor internacional en el tema. Carmelo Mesa Lagos no es extraño en este país, o sea, sí. Ha estado en el pasado de hace desde que se comenzó el nuevo sistema de pensiones, ¿no? Así es. Él estuvo recientemente este año, en estos días ha estado de nuevo con ustedes. Sí, de hecho la semana pasada, William, estuvimos compartiendo la mesa con él en una invitación que nos hizo el señor ministro de Hacienda para hablar precisamente de este tema de las pensiones que es tan complicado. A mí me pareció correcto lo que hizo el señor ministro, porque este es uno de los temas que están guardados ahí con aldaba por parte de quienes aspiran a la presidencia de la República y poco o nada se están refiriendo a él. Y desafortunadamente el enfoque que están teniendo algunos respecto al tema no me parece el más adecuado. A ver, pero no hay demasiada, Douglas, no hay demasiado un poco de, no sé si la palabra más adecuada, pero un poco de hipocresía en esto, es decir, no abordar un tema tan crucial, tan importante,
Ayer conversábamos de este tema también con Jorge Dabú, presidente de la ANEP, y un poco la inquietud era por qué no abordar estos temas que son centrales, esenciales. Uno no esperaría que esto aparezca en un spot de 15 segundos, de 30 segundos, donde lo que se trata es de motivar a la gente a que vote, vote por el candidato del partido que lo promueve, ¿no? Pero sí que hubiera un poco más de sinceridad en esta discusión. Sí, fíjate que de hecho yo creo que no es que tuvieron tanto espacio, pero cuando se desarrolló el foro debate la vez anterior, les preguntaron concretamente de ese tema, fíjate. Eso hay que decirlo en honor a la verdad. Pero si tú notaste, las respuestas fueron evasivas, no abordaron el tema, y Carmelo Mesa Lagos nos constataba la semana pasada en la reunión que tuvimos que la deuda previsional asciende a 3.000 millones de dólares. Es decir, que la situación no es fácil, resulta complicada, sobre todo porque falta poco tiempo para que los primeros afiliados del nuevo sistema de pensiones de las llamadas AFPs, administradoras de fondos de pensiones, vayan a ventanilla a pedir por primera vez su pensión. La realidad hoy día es, sin ser escandaloso, que habría pocas probabilidades para darles realmente lo que tendrían derecho, a lo que tendrían derecho. Eso puede ocurrirá este año, o sea, en los próximos 2 años. Los próximos 2. Sí, estaríamos frente a una situación de este tipo. Es decir, William, falta todavía un pequeño tiempo, no recuerdo con exactitud cuánto, para que vayan los primeros pensionados a pedir su pensión. Pero el asunto es que cualquiera dirá, bueno, tenemos un par de años o un año para resolverlo. No, no, no. Es decir, el problema lo tenemos ya, porque no tenemos los fondos necesarios para cubrir las demandas que empezarán a surgir en concepto de pensión de los nuevos pensionados, pero quizás lo más relevante. A raíz de una serie de reformas sucesivas que han venido ocurriendo al sistema de pensiones, el país se ha venido endeudando cada vez más. Y esa deuda, ¿de dónde se paga? El único lugar de donde se puede agarrar fondos para estar pagando esa deuda es de los mismos ahorros de los cotizantes de las AFPs. Entonces son los cotizantes de las AFPs, yo creo que eres tú, soy yo, y son cientos de miles que son los que están asumiendo el pago de esa deuda. Entonces, solo con esto resumo, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás sacando de esa bolsa la plata para pagar todo, entonces la bolsa se está quedando sin dinero. Y ahí es donde viene el problema. Se genera un hueco fiscal que es el que nos empieza a generar una situación de insostenibilidad en el tiempo, porque no habría ya recursos para ocupar ese dinero en lo que verdaderamente es su objetivo, que es pagar pensiones. Bueno, pero los 4 gobiernos de Arena tampoco entraron en la profundidad de esto, tampoco lo ha hecho el FMLN o el presidente Funes. Es decir, uno tiene la impresión o la sospecha, si se quiere llamar así, de que el tema se ha venido chineando y postergando, relegando un poco, a ver si alcanza el tiempo para que sea que el siguiente que llegue el que asuma esa responsabilidad. ¿No estamos ante ese mismo escenario ahora? Fíjate que yo, en honor a la verdad, tengo que decir que en relación al órgano ejecutivo, sobre todo a través del señor ministro de Hacienda, se ha intentado agendar esto, William. Lo he visto. ¿Se ha intentado? Sí. Es que digo se ha intentado porque recuerda que para realizar una reforma al sistema de pensiones tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Exacto. Y cuando ha pasado por la Asamblea Legislativa la discusión, ha habido muestras claras de que los partidos en contienda no quieren abordar esto de frente, porque temen que medidas drásticas deban ser asumidas y por lo tanto les afecte su campaña. Entonces, lastimosamente las elecciones otra vez vuelven a interferir en temas cruciales. Y Carmelo Mesa Lagos decía en su plática con nosotros la semana pasada, miren, si hace 10, 15 o 20 años hubiéramos hablado de la situación de las pensiones en El Salvador, yo les hubiera recomendado que probablemente una salida hubiese sido el sistema mixto, es decir, lo que funciona en Uruguay, que una parte la administra el Estado y otra parte el sector privado. Pero ahora, 20 años después, ya no les puedo decir eso. Ya el sistema mixto no es una opción. Es decir, que se nos han ido cerrando las alternativas para resolver este problema. Todavía tenemos algunas medidas que podríamos adoptar o algunas acciones que podríamos asumir para resolver este problema, pero el espacio es cada vez menor. Entonces, el Ejecutivo sí, yo puedo decir que
por lo menos en el último año y medio, intentó llevar a la discusión este tema. El señor ministro de Hacienda insistía, pero no había condiciones. Y cuando el tiempo fue pasando, las elecciones se fueron acercando y todo el mundo decía, no, después de las elecciones. Bueno, pero nunca habrá tiempo, es decir, porque estamos terminando elecciones el 2 de febrero y si hay segunda vuelta el 9 de marzo, y en un año exactamente habrá elecciones para diputados y alcaldes, pero el tema está ahí y se sigue deteriorando. Sí, pero el punto aquí, William, es ya el siguiente. Para mí, en los próximos 6 meses, sí o sí, tenemos que discutir el tema de las pensiones, porque esto tiene tiempos. Y lo que te acabo de describir, que es el panorama complicado de las finanzas públicas alrededor del tema pensiones, está ya hoy. Y resulta... ¿Es impostergable entrar a esa discusión? Es impostergable. No hay manera. Es que son números, las matemáticas son exactas. Y resulta que los números que nos están dando los expertos y nuestras autoridades es que queda muy poco tiempo para que entremos a un problema de tremenda magnitud que si no se aborda ya hoy genera un riesgo que acabo de señalar, que es que no haya plata para pagar las pensiones. Y parte de la situación que se ha generado es lo que te contaba, que se me quedaba solo un elemento, que los cotizantes de las AFPs, otra de las cosas que asumen es el pago de las mejoras que se han venido efectuando de los que eran parte del anterior sistema del INPEP, porque a eso se les ha venido subiendo la pensión y gracias a Dios que se pudo, y no es culpa de nadie, al contrario, pero el asunto es que esa carga hay que pagarla de algún lado y de donde se ha venido pagando es de los ahorros de los nuevos cotizantes. Bueno, pero dejo planteado un interrogante, Douglas, porque también es cierto que se ha tomado fondos de las AFP y lo ha tomado, a través de un decreto legislativo, lo ha tomado el Ejecutivo, fondos a intereses del 1.25%, si no tengo mal el dato, cuando había la posibilidad de que se pudiera utilizar ese dinero y quizás recibiendo mejores intereses. Es decir, ha habido una contribución, pero en términos negativos hacia esa parte. Dejo plantear la inquietud porque creo que es importante que lo abordemos después de la pequeña pausa. Regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto.
7:16 de la mañana de este miércoles, continuamos conversando con Douglas Avilés, diputado y secretario general de Cambio Democrático. Hemos iniciado con un tema bastante sensible que ya decíamos en el desarrollo de la entrevista, se ha abordado quizás poco en el marco de la campaña electoral como temas de fondo o de profundidad que tiene que ver con el sistema de pensiones en nuestro país, la crisis en la que prácticamente estaría el sistema de las pensiones. Douglas decía, pero bueno, en el marco de esto, ¿qué tanto beneficio o daño le hizo el hecho de que por decreto, entiendo que fue por decreto legislativo que se permitió que el Ejecutivo entonces tomara fondos de AFP y se pagara intereses de 1.25% aproximadamente? Ayer, insisto, porque estuvo Jorge Dabuy, ese fue el tema central un poco de reflexión en la entrevista en línea, y hablamos, bueno, de por qué no se dejó abierto o se abre la posibilidad de que los fondos de AFP puedan quedar a discreción de cada una de las personas, de decir, bueno, yo quiero que haya niveles en los que yo digo, bueno, que se invierta, por ejemplo, donde voy a ganar quizás un 3%, aunque el riesgo de esa inversión pueda ser un poquito mayor a tenerlo al 1.25%, que es el caso. Es decir, posibilidades para que la gente pueda optar a ciertos niveles donde deben de ubicarse sus fondos de pensiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Qué bueno que preguntas eso, porque en realidad, para ser precisos, no es que el gobierno tome ese dinero a los AFP, sino que el decreto lo que estableció es que cuando el gobierno vende bonos o vende instrumentos financieros, las AFPs tienen que adquirir algún porcentaje de esto. Y ahí ha habido todo un debate de si debieran o no hacerlo, y en lugar de eso mejor invertirlo en algo que produzca y no en algo que en opinión de ellos no produce. Eso es lo que ocurre en la actualidad. Pero digo que es bueno que has tocado esto, porque fíjate que con Carmelo Mesa Lagos se hablaba también de estos temas. Él señalaba que a las AFPs habría que propiciarles un esquema que les permita generar mayor ganancia del dinero, ganancia para los ahorrantes del sistema. Para el dinero que los ahorrantes del sistema tenemos depositado ahí a través de lo que nos descuentan. Para decirlo de otra manera, él lo que mencionaba es que, por ejemplo, se le vuelve al país sumamente clave contar con al menos 2 instrumentos financieros, pero sobre todo con uno, una ley de fondos de inversión. La ley de fondos de inversión es una ley que estamos discutiendo en la Comisión Financiera que yo presido. Ya llevamos cerca de 100 artículos de un total de 150. Ha costado avanzar en esa ley. Pero bueno, esta ley, entre otras cosas, ¿qué es lo que establece? Establece la posibilidad de que las AFPs puedan invertir en esto que se llama fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Son instrumentos a través de los cuales tú puedes invertir la plata en infraestructura, en tecnología, en proyectos innovadores. Es decir, hay una serie de variables en los que ya se invierte en países como Chile o en otras naciones de América Latina que han sido exitosísimas, y que para el caso de Chile, por ejemplo, ya no están hablando de fondos de inversión nacionales, están hablando de fondos de inversión extranjeros y de inversiones fuertes. Entonces, él decía... O sea, pero sería como quitarle candado entonces, porque eso está con candado esto, ¿no? Ahora sí, está legislado que no se puede. Ahora, no van a invertir en cualquier cosa, tienen que invertir en cosas seguras, ¿verdad? Hay análisis de riesgo, hay una serie de controles, garantías que establezcan que la plata de los pensionados sea bien usada. No se puede dar el lujo de meterla en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, el punto es que él señalaba que la clave es que las AFPs puedan abrir el portafolio de inversión, precisamente por lo que tú estabas mencionando. Compran títulos a muy bajo precio para el Estado, y otra serie de medidas que no producen lo que deberían. Si se amplía la carpeta de inversión o el portafolio de inversión, y por ejemplo se hace a través de la ley de fondos de inversiones, es una manera de hacerlo. Pero ponía en la mesa otras cosas. Por ejemplo, decía, algunas de las medidas que probablemente también tendremos que analizar, y El Salvador deberá decidirlo, es si por ejemplo genera más competencia en el sector. Todo el mundo se queja de que los cargos por administración o la comisión por administración del dinero que cobran las AFPs es muy alta. Él decía, bueno, si hubiera una AFP pública, probablemente se generaría competencia. Ahora, esto dicho en términos
financiero se ve positivo, y en términos de generar competencia y bajar el valor de las comisiones por administración se ve positivo. ¿No asustaría a los sectores privados de decir, bueno, pues sí, pero ¿quién compite con el Estado? Pues que tiene recursos y que tiene condiciones favorables. Él lo mencionaba solo como una idea de lo que ha sucedido en otras partes del mundo, y no se ha dicho que El Salvador lo va a hacer. Es decir, pero sí hay esa experiencia ya en desarrollo. Hay, no en desarrollo, digo, en otros lados. En otros países, exacto. Sí, pero lo que quiero señalar es que tú bien mencionas un aspecto que aquí es debatido. En cuanto se habla de empresas públicas, ya genera alguna reserva, ¿verdad? Yo creo que bien llevados los procesos son exitosos. El asunto es que si se deforman en el camino, entonces ya las cosas no salen como uno espera. Pero retomando el tema, en el horizonte realmente lo que se está planteando es que este tema debemos de verlo ya. Hay un problema tremendo con esto y habrá que tomar medidas. Y cualquier medida que se adopte, hay que decírselo con mucha sinceridad al pueblo salvadoreño, según lo que estamos viendo en las propuestas y los diagnósticos, será traumática. Y por tal razón, nadie, absolutamente nadie, quiere asumir este tema en época de campaña. Porque son esos temas donde no tienes lado para mentirle a la gente ya a la hora de legislar. Y por lo tanto da un poco de pánico el hecho de que la ciudadanía vaya a reaccionar mal ante esto. Pero yo creo que lo mejor que debemos de hacer es hablar estos temas de frente, porque, para decirlo de otra manera, lo peor que nos puede pasar es no hablar de frente de estas cosas con la gente, porque lo tendremos que hacer, y te repito, tan rápido como en los próximos meses. Así va a ser, William. Todos los expertos nos lo están diciendo. No hay quite para El Salvador. Ahora, ¿por qué el presidente de la República dijo que prefería guardarse el detalle, la interioridad de ese diagnóstico, de esa propuesta que se puede tener alrededor del tema? ¿Justamente por el tema de la sensibilidad electoral? Pregunto. Pues no lo sé. Yo no conozco, quiero decir, el diagnóstico. Todavía el señor ministro de Senado no nos lo ha entregado. Estos aspectos que estoy mencionando son parte de una discusión con Carmelo Mesa Lago y parte de cosas que se han venido escuchando alrededor de la discusión. Yo creo que el presidente en realidad está bastante amarrado en un tema como este, porque, te vuelvo a decir, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, y al pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa, en este preciso momento lo que hay son cálculos de campañas. Pero los cálculos de las campañas no te permiten ingresar un tema de este tipo ahora. Vaya, pero el más afectado en el caso de sincerar una propuesta, y en esta parte hago un paréntesis, que bueno, al menos qué bueno que ustedes en Cambio Democrático no están en campaña, porque creo que eso nos permite poner un poco más de sinceridad el tema. Y te lo decía en un corte comercial, no estamos escuchando de otros políticos, de otros partidos, quizás porque están en campaña, entrar en la sinceridad con la que hemos abordado este tema esta mañana, pero me parece que es relevante, porque uno pensaría de inmediato, cuando hablaba de medidas traumáticas, ¿de qué estamos hablando? ¿De aumentar años de jubilación? ¿De aumentar el porcentaje de cotización de cada uno de nosotros? Mira, por ejemplo, ¿de qué? Quiero dejar bien claro, estas no son decisiones, ni ha entrado formalmente ninguna propuesta a la Asamblea Legislativa, pero consultores y gente que estudia este tema, y algunos inclusive funcionarios a nivel local que quieren reservar en este momento todavía porque temen que se vaya a generar una discusión complicada, han dicho que en la circunstancia en la que estamos hay temas bien delicados que se deberán de discutir. Y mira, y te lo está diciendo todo el mundo, y yo quiero aclararlo, a mí no me gusta esto, pero es lo que se está planteando para encontrar una salida. Número uno, está hablándose de la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Y algunos señalan que debería de aumentarse tanto 2 años para los hombres como 2 años para las mujeres, es decir, de 55 a 57 y de 60 a 62. Hay quienes dicen que debería de ser 63 años los dos. Todo eso se dice fácil, pero ya mediante un estudio actuarial y realmente sabiendo lo que eso impacta en la gente que vive años trabajando, es donde es sumamente sensible, pero se menciona. Otras cosas que se mencionan es que en el país hay pensiones producto de las reformas que son sumamente altas, pensiones de $2.500, $3.000 y más. Que ese tipo de pensiones sería justo
que pagaran algún gravamen, algún impuesto. Entonces, eso también lo mencionan los... O sea, estamos hablando de, además de la cotización, en este caso particular, en esta franja en especial, de $2.000 en adelante. Cargarlos con un impuesto. Además de la cotización que está pagando, entonces cargarles un impuesto adicional. Un impuesto. Porcentajes, eso. Para no sacrificarles la pensión que ya tienen, porque eso sí sería realmente inclusive motivo hasta de recursos, ¿verdad? Porque no se puede disminuirle a alguien lo que ya viene teniendo como un derecho adquirido a lo largo de toda su vida laboral. Igualmente se mencionan otras medidas. Por ejemplo, otra de las medidas que se menciona es la que señalaba hace un instante. Autorizar que las AFPs puedan invertir en otras figuras financieras como los fondos de inversión que movilizan esa plata y la hacen ganar dinero para que haya garantías cuando la gente vaya a pedir su pensión de que le puedan dar esa plata. Quiero aclarar esto porque cualquiera creería que son ganancias para las AFPs. No, no, no. Lo que se dice es reformar la ley para que el dinero ahorrado por los cotizantes tenga un mayor movimiento que le genere ganancias a esa plata y le dé sostenibilidad en el tiempo para que cuando vaya a reclamar a ventanilla su pensión haya de dónde pagarle. Es otra medida que se está mencionando. Lo que pasa es que esta te produce resultados en el mediano y largo plazo. Las otras que te acabo de mencionar son de corto plazo. Esas al activarlas de inmediato prácticamente te genera un cambio. Y otras que realmente se mencionan pero no sobresalen, digamos, y por lo tanto no creo que valga la pena mencionarlo en este momento, pero son parte de las cosas que ya se hablan. Entonces date cuenta lo complicado que es hablar de un tema como esto para los partidos que están en contienda electoral. Pero lo digo, un día después de las elecciones, yo no sé si hay primera, segunda, pero después que tengamos presidente electo, te puedo asegurar que esa discusión viene. Y hubiese sido importante aprovechar este momento para saber cómo se visualiza por parte de cada candidato presidencial este tema, porque finalmente es el que va a dirigir los destinos de un ejecutivo y el que probablemente tendría mucho que hacer para darle continuidad a esta reforma. Ahora, pero este tema sin duda alguna no hace ganar votos a nadie, o sea, por el nivel de complejidad y de impacto que tiene en la vida de los salvadoreños, evidentemente no hará ganar votos a nadie. Sí, no es un tema de esos que generan simpatías, por el contrario, lo que generan es rechazo. Pero yo quiero decirle a la ciudadanía con mucha sinceridad, como siempre ha sido mi característica, esta discusión vendrá, no hay manera de evadirla y es traumática, pero la situación en la que nos encontramos, producto de acciones irresponsables del pasado, de décadas o hace más de 5 años, nos ha llevado a donde estamos y no tenemos quite, como se dice en buen salvadoreño, y deberemos de afrontar esto tarde o temprano, más temprano que tarde, en los próximos meses. Y frente a eso, realmente lo mejor que podría sucedernos es sincerarnos alrededor de las medidas que se deberán tomar. Yo quiero decir que la posición nuestra como Cambio Democrático en este tema, sin ser populistas, es tratar de que las medidas que se vayan a analizar impacten lo menos posible en los que siempre terminan impactando, que son en los jubilados. Yo creo que ese es el bien superior que vamos a tratar de cuidar, pero que será sumamente complicado. Bueno, perfecto. Vamos a una pequeña pausa. Entremos a hablar ya de los temas entonces que tiene que ver con la campaña. Bueno, debería ser un tema de análisis de campaña, pero bueno, ya lo hemos conversado suficientemente. Hablemos entonces al regreso de cómo se está planteando Cambio Democrático en participación. Obviamente ustedes no están participando en esta campaña, en esta elección, pero ha habido el caso de un alcalde de Chapeltique que ha endosado el respaldo al candidato del FMLN. Entonces, saber un poco cómo se está moviendo en esa parte. Regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG
El futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Siete con 32 minutos de la mañana de este miércoles. Continuamos conversando con Douglas Avilés, diputado y secretario general de Cambio Democrático. Bueno, hemos dejado un poco el tema de las pensiones, Douglas, y hablemos entonces de la parte más política y electoral. Te consultaba un poco al segmento pasado, a plantear el interrogante en torno a, entonces, ustedes decidieron no participar en esta elección. Finalmente se dejó a libre albedrío a los militantes, a los cuadros, a alcaldes de Cambio Democrático cómo participar, o qué es lo que ha pasado el caso concreto de Chapeltique, por ejemplo. Mira, nosotros en el mes de septiembre pasado, cuando se estaba cerrando el ciclo para escribir coaliciones, revisamos este tema y tú te acuerdas que en ese momento, inclusive en ese mes se estaba terminando el periodo para escribir candidaturas presidenciales. En ese momento anunciamos al país que había una serie de razones que nos llevaron a concluir que era inconveniente participar en la elección presidencial y además sumarnos a alianzas o coaliciones. Creo que dejamos también establecido, bueno, mejor dicho, dejamos establecido como acuerdo en esa ocasión que lo que sí íbamos a estar haciendo era tomándole la temperatura al proceso. Contigo lo hablamos aquí. Y eso es exactamente lo que hicimos el domingo pasado. Convocamos a nuestro Consejo Nacional y le tomamos la temperatura al proceso. Y al tomar la temperatura dijimos, bueno, ¿habrá alguna razón que nos lleve en este momento a modificar nuestro planteamiento original de no sumarnos a ninguna alianza electoral? No, no hay. No había, en opinión del colectivo de los miembros del nivel nacional del partido, representados en nuestro Consejo Nacional, nada que nos indicara que había elementos suficientes para modificar nuestra posición alrededor de definir apoyos en una alianza electoral en uno u otro sentido. Para hablarlo muy claramente, alrededor de una de las fórmulas. Y debatimos largamente sobre el tema y además resultó como conclusión del debate algo que para mí es importante, probablemente no para los que están en campaña. Nuestra gente tiene mucha claridad de que lo más importante para nosotros es fortalecer a Cambio Democrático. Y en función de eso se ratificó el hecho de que nos vamos a concentrar en seguir trabajando fuertemente alrededor de hacer fuerte nuestro partido para el evento que vendrá, las elecciones legislativas y municipales, que no son poca cosa, porque también garantizan gobernabilidad en el país. Y fue hasta después que se decidió como un segundo acuerdo, y así de veras que lo digo con franqueza, en un segundo acuerdo, detrás del otro, que para la elección del 2 de febrero, la mejor decisión, la más sabia decisión era dejar en libertad, tal como lo señala la Constitución de la República y la ley electoral, a nuestra militancia para que ejerza el sufragio libremente de acuerdo a su conciencia. Ese fue el acuerdo fundamental. También se añadió que no se descarta futuros entendimientos, porque un partido político no se puede cerrar a eso. Ahora, lo que estamos hablando de acuerdos que se han adoptado de cara al 2 de febrero,
Es decir, si en dado caso ocurre una segunda vuelta, ¿ese puede ser otro capítulo o estamos hablando de que al margen de que ocurra segunda vuelta ustedes ya tomaron una decisión? Exactamente por eso que tú me preguntas, dejamos ese acuerdo de no descartamos analizar futuros entendimientos, porque si llega a haber segunda vuelta, también deberemos de analizarlo como partido político que somos. No porque seamos incoherentes, no, al contrario, si tú te fijas hemos tenido mucha coherencia con las decisiones que hemos venido tomando. Probablemente lo que resulte si hay segunda vuelta del análisis nuevamente en nuestro Consejo Nacional es que seguimos en la misma decisión. Ahora, hay otra parte del acuerdo que tomamos, a propósito de la pregunta que me hacías de nuestro alcalde. Dijimos que cualquier otra acción que tomaran personas que fueran parte de nuestro instituto político lo hacían en carácter individual. Pero institucionalmente, Cambio Democrático ha decidido no apoyar a ninguna fórmula presidencial. Ese es el acuerdo que ha tomado nuestro Consejo Nacional por unanimidad. Cualquiera que haga o expresiones de apoyo o participe en eventos apoyando otras fórmulas lo está haciendo a título individual. Y nosotros esas cosas, William, nos las tomamos con naturalidad, porque mira, no ha habido evento electoral, y esto no es exclusivo de Cambio Democrático, donde algunas personas o algunos funcionarios no hayan endosado apoyos. Ya nos ha ocurrido antes, y uno está preparado para este momento. O sea, ¿no lo ven ustedes con demasiado traumatismo el hecho de que venga el alcalde de Chapeltí que diga, bueno, es que quizás entonces se saltó la barda y ahora entonces al margen de lo que acordó el Consejo Nacional, él esté tomando una decisión? Es que mira, parte de lo que discutíamos el domingo, fíjate, es precisamente algo que no podemos negar. Los alcaldes, y no solo de nuestro partido, de todos los partidos, en esta coyuntura se ven sometidos a unas presiones tremendas para apoyar en uno u otro sentido. Y no estoy diciendo que las presiones sean en sentido negativo, ¿verdad? Pueden ser propuestas que les dicen los vamos a apoyar si ganamos en sus alcaldías, etcétera. Y tú sabes que generalmente un alcalde lo que busca es poder llevar obra a su pueblo y le interesa mucho estar de la mano con un ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista es que lo vemos con naturalidad. Ahora, después de las elecciones, va a ser el momento para poder revisar estas cosas con detenimiento, porque la línea trazada por nuestro partido es la que acabo de mencionar. Y si alguien está haciendo esto, pues bueno, lo está haciendo a título personal. Y sabe perfectamente que después deberemos de analizar juntos sobre estos acontecimientos. Y por esa razón es precisamente que hemos señalado que cualquiera que lo haga lo hace a título personal. En esa línea es que no lo asumimos con traumatismo, William, porque estas cosas pasan, y mira que no nos están pasando solo a nosotros, están pasando a muchos partidos políticos. Bueno, de hecho, en el mismo acto donde hubo el endoso del respaldo del alcalde de Chapeltí, de Cambio Democrático, hacia Salvador Sánchez Serena, aparecieron dos alcaldes también, el caso de Cesori y el otro, se me escapa el nombre, que otro municipio, donde que son alcaldes de PDC, ¿no? Que endosaron y que pertenece al Movimiento Unidad, sí, endosando el respaldo a Salvador Sánchez Serena, o sea. Y han aparecido de Unidad apoyando a otros y de Arena apoyando a los otros, de todos lados. Entonces, esta coyuntura es particular. Y uno tiene que entender que, eso sí, legítimamente una persona como individuo puede decantarse por apoyar algo. Ahora, alguien que pertenece a un instituto político, lo menos que uno esperaría es que respete la línea al instituto que pertenece. Pero se entiende la coyuntura donde ocurren estas cosas. Y como digo, el mejor momento de revisar tranquilamente estos acontecimientos será después de la elección. Yo creo que no vale la pena escandalizarse por estas cosas, porque además quizás sí lo escandalizaría a uno aún más ver a nuestra gente apoyando opciones de derecha, porque ahí sí que de plano sería un shock tremendo, lo cual no significa que estoy justificando la acción, no. La vamos a revisar, ¿verdad? Pero es una decisión de los individuos, la decisión institucional nuestra es la que te acabo de mencionar. ¿Cómo ves la elección del 2 de febrero en términos de la trascendencia que tiene para este país? Mira, ese es parte del debate que teníamos, que se me quedaba mencionar en el análisis. Nosotros
valoramos el hecho de que lo que está en juego el 2 de febrero es algo trascendental, no es ningún juego. Es ni más ni menos que poner en manos de una persona la administración del Ejecutivo y de las políticas públicas en los próximos 5 años. Eso es lo que está en juego. Es decir, no es cualquier cosa. Y esa es parte de lo que debatíamos el domingo. Y señalamos, de hecho, en nuestro planteamiento, que inclusive a lo largo de este proceso, cualquier propuesta de alianza fue vista en primer lugar sobre la base de 2 objetivos. Uno, lo que más le importa al país, lo que más le beneficia al país, y segundo, nuestro trabajo interno como partido, pero sobre todo lo del país. Digo esto porque, por tanto, tenemos clara conciencia de que este evento electoral es uno de esos acontecimientos donde no nos lo podemos pasar a la ligera e ignorarlo. Es importantísimo. Y entonces, por tanto, lo que uno desearía es que quien triunfe en el próximo evento electoral tenga plena conciencia que una vez se haga el proceso eleccionario y sea un presidente electo, llegó el momento de dedicarse y concentrarse a gobernar los destinos de este país en los próximos 5 años y todo lo que eso implica, sus problemas incluidos. Y no va a ser tarea fácil. Yo creo que si el presidente Funes tuvo dificultades en estos 5 años, quien gobierne el país los próximos 5 tendrá un doble reto. Va a ser más complicado. Las condiciones económicas en las que se va a encontrar el futuro presidente serán realmente un desafío bien difícil. Creo que tienen conciencia de eso. Y si no, es momento de empezar a tomar esa conciencia, porque de lo contrario, lo que tendríamos es un desarrollo bastante complicado. Yo creo que también, por otro lado, quien gane la presidencia del Ejecutivo deberá entender ya a estas alturas que ciertamente coyunturalmente puedes tratar de hacer esfuerzos por sumar apoyos por aquí, sectores por allá, y está bien. Pero lo más trascendental será después tratar de generar el contexto necesario para establecer alianzas por la gobernabilidad de El Salvador. Alianzas con el sector empresarial, alianzas con el sector trabajador, alianzas con los partidos políticos. O sea, más allá de alianzas ya establecidas o acuerdos o pactos no declarados en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Sí, es que más allá de eso, o sea, mucho más, porque es que una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Yo pienso que esas son 2 cosas importantes. Quien tenga claridad de que una vez haya resultado electo presidente, deberá de establecer un pacto por la gobernabilidad del país, más allá de las fronteras que han tenido gravitando su partido político, creo que hará un buen servicio a la patria. Es decir, quien gane deberá de entender que más importante será generar un clima de gobernabilidad. Y para generar un clima de gobernabilidad deberá de establecer, insisto una vez más, estratégicamente alianzas con el sector empresarial, trabajador, sindical, político, porque de lo contrario lo que puede tener en los próximos 5 años es condiciones nada favorables para sacar adelante el Ejecutivo. Yo creo que eso a nadie le conviene, en primer lugar no le conviene al país. Y desde esa perspectiva yo creo de que estamos muy cerca ya de superar este momento, dichosamente, para concentrarnos en esa etapa. De acuerdo, vamos a hacer la última pausa comercial, regresamos al cierre. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Douglas, mientras está en desarrollo la campaña electoral, mientras estamos a, ¿qué sería? Prácticamente 11 días para la elección presidencial, la situación, la vida cotidiana de las personas continúa y sobre eso los temas de los que hemos hablado, la situación de la economía, la situación de la violencia y en la parte de estrictamente de violencia sí me gustaría un poco reflexionar en términos de qué es lo que está pasando en el país. O sea, iniciamos el año más o menos casi con 10 homicidios diarios, a estas alturas hay 5 masacres que han ocurrido, incluso la especulación ahora que pueda haber algún grupo de exterminio, el fiscal general ha dicho que está investigando, pero nada en concreto. ¿Cómo está configurado el país en este momento? Mira, exactamente por estos temas es que uno tiene que tener conciencia que más allá de ganar la presidencia del Ejecutivo, con lo que habrá que lidiar permanentemente es con la cosa pública en esencia, incluidos los problemas. Y uno de estos problemas, sin duda alguna, es el tema de los índices de violencia en nuestro país. Desafortunadamente, tal como tú lo mencionas, las noticias nos sugieren por estos días que ha habido nuevamente un repunte en el caso de los homicidios y de los hechos de violencia. Realmente yo creería de que las campañas deberían en este momento hacerse un poco al costado y permitir, siquiera en el ámbito privado, que los que tienen altas posibilidades de ganar al Ejecutivo le estén dedicando tiempo a desarrollar planes que les permitan tratar de contrarrestar esto. Porque una cosa es lo que digan los discursos y los anuncios, y yo creo que con el fallecido Héctor Silva hablábamos de estas cosas, fíjate, por su experiencia política. Héctor Silva me solía decir a mí en ciertas conversaciones que teníamos con mucha preocupación cuando estaba participando en elecciones. Mire, esto ya va a pasar. Lo más importante es que nos quebremos la cabeza en la eventualidad de que el resultado sea positivo o incluso que no, para ver qué propuestas hacemos y encontremos paliativos a esta situación que se está viviendo. Menciono este ejemplo para decir, eso deberían de estar haciendo ahorita los candidatos y potenciales presidentes de la República, más allá de los mensajes, porque la posición equivocada sí sería que dijeran, no, ahorita no, ni te preocupes de eso, ahorita mejor ganemos primero y después vemos. No, es que incluso aunque se pierda la elección, todos vamos a ser parte de la solución o del fracaso de las medidas que se tomen. Entonces, en ese sentido, debería de ser importante visualizar que en el caso de la violencia, El Salvador tiene una situación que conforme pasa el tiempo preocupa muchísimo más. Yo creo que mucho de lo que podamos avanzar como país está definido alrededor del tema de la seguridad pública. Tú no puedes ser exitoso totalmente en el tema de turismo si la imagen que se nos envía al exterior es de que somos violentos. Tú no puedes atraer mejor y más inversión en la medida en que los inversionistas vean a un país complicado en este tema.
Y así, ¿verdad? Todo se va encadenando alrededor de una realidad que no podemos negar. Yo creo que era un poco de esperarse, William, que cerca del proceso electoral estas cosas sucedieran. Es generalmente así. Hay quienes han sostenido que se ha sobredimensionado este tema, ¿verdad? Por parte de los medios de comunicación. Yo realmente no lo compartiría porque hay personas con las que uno habla todos los días y te siguen trasladando que tienen problemas con el tema de la seguridad. Y desde ese punto de vista, entonces, es innegable que hay una situación y que lo que deberíamos de tratar de hacer es seguir construyendo soluciones juntos para un problema que no es fácil. Es ahora, pero tan Douglas, complicado. pero evidentemente en tema de seguridad pública, lo que está a la vista es que, bueno, casi 10 homicidios diarios, una situación sin duda alguna, una estadística lamentable, pero lo que está a la base al final de cuentas es fracasos, es decir, se ha fracasado en ese tema. O sea, yo pienso, William, que desde hace varios años venimos dando tumbos en este tema. Y yo creo que esto tiene que ver en el hecho de que no hemos sido lo suficientemente capaces de entender como sociedad que el tema de la seguridad es uno de esos aspectos que nos deberían de sentar alrededor de una mesa, elaborar estrategias conjuntas, porque no hay soluciones mágicas, ni soluciones de corto plazo. Hay estrategias de corto plazo para enfrentar estos momentos, pero las soluciones no van a llegar mañana. claro. Y todos lo desearíamos, pero no es así. Y por lo tanto, lo que se demanda son medidas de mediano y largo plazo y que solo pueden ser empujadas por todos los que somos parte de una sociedad en las distintas áreas, por discursivo que suene, pero es así. Los países que han tenido éxito para reducir sus índices de violencia se han sentado a pactar y a tomar medidas todos en el área de acción de cada uno. Así sucedió en Colombia, en Bogotá, así sucedió en otras partes del mundo. Ahora, el problema tú lo ubicarías entonces en la falta de un consenso general de coincidencia, de establecer una especie de convenio, de un acuerdo de nación sobre este tema. Sí, un convenio. Yo creo ¿qué sería esto? Porque cada partido que ha llegado al Ejecutivo ha intentado aplicar su propia fórmula, no la de consenso. Y es entendible, en la medida en que alguien llega, gobierna, ya le toca dirigir la policía, le toca dirigir el Ministerio de Seguridad Pública, cree que puede encontrar solo la fórmula para sostener esto y probablemente una estrategia para contener esporádicamente estas cosas puede ocurrir, pero el asunto es cuánto la radiques de verdad en el tiempo, de manera sustantiva, y eso solo lo podemos lograr, y no quiero que suene a cliché, por favor, mediante un pacto de nación donde podamos establecer medidas concretas, tampoco solo quedarnos en el plano, ¿verdad?, de que suene bonito y que estamos preocupados y juntos todos en una mesa. No es a eso a lo que me estoy refiriendo, sino que de ahí se deriven medidas concretas. Hay organismos, me atrevo a decir, como el PNUD, que tienen amplia y vasta experiencia en estos temas y en cómo orientar para tomar medidas a ejecutar en el terreno de las acciones. Eso es lo que deberíamos de propiciar. Lo que pasa es que cuando ya se pasa a conducir los destinos de un ejecutivo, nadie quiere dar la idea de que no tiene la capacidad de hacerlo. Y nadie quiere dar la idea de que le están cogobernando. Por la posibilidad de que se emita una señal de que hay debilidad. Y esos absurdos son los que nos conducen a que el problema no se pueda enfrentar con eficiencia. Bueno, es interesante. ¿Tú coincides con el hecho de que efectivamente los grandes temas de preocupación para el ciudadano promedio en este país tiene que ver entonces con la seguridad y la economía? Totalmente. Yo creo que es así. La situación y el entorno económico seguirán estando ahí porque son una realidad. Mucha gente sigue sin tener una oportunidad de empleo. Mucha gente sigue haciendo hasta lo imposible para salir adelante con el poquito dinero que anda en su bolsillo y a veces con el temor de que los centavitos que cargan en el bolsillo se los roben, ¿verdad? Entonces, son los dos problemas. Yo creo que quien va a gobernar lo tiene claro, ¿verdad? Cualquiera de los que creen que va a gobernar lo debe tener claro y alrededor de eso deberán de centrar su plan de gobierno, porque si no, sí estaríamos muy mal, ¿verdad?
Ahora, para cerrar, ¿ustedes están pensando en elecciones 2015? Desde hace tiempos, nosotros creemos que el mundo no se acaba después del 2 de febrero o si hay segunda vuelta en marzo. Es decir, el país sigue y debe seguir. Y un aspecto fundamental será, como lo he mencionado antes, la gobernabilidad del país. Y nosotros queremos contribuir a la gobernabilidad. Y la manera de hacerlo, una de las maneras de hacerlo, es tener mejor representación legislativa y municipal. Yo creo que en la medida en que tengamos más diputados y más alcaldes, en esa medida podríamos incidir más en las propuestas. Ahora hacemos lo que podemos, no ha sido malo, dichosamente ha sido un resultado bastante bueno, la ciudadanía lo reconoce, pero desearíamos hacer más. Y en función de eso es que hemos estado enfocados, trabajando para consolidarnos en esa idea. Y creo que también, insisto, debemos de establecer como norte que también los otros actores de la sociedad tengan su espacio para contribuir a esa gobernabilidad. Por eso es clave el 2015, porque lo que tenemos ahora es que vamos a tener un presidente de la República trabajando con una asamblea legislativa idéntica por lo menos un año. Es decir, estas fuerzas políticas que hoy estamos representadas en el Congreso son las que estaremos acompañando a un ejecutivo un año más. Hasta abril del próximo año, ¿no? Hasta abril del próximo año. Y te voy a decir algo. Yo estoy casi seguro que después de las elecciones presidenciales va a haber probablemente una recomposición de fuerzas en el Congreso. Y debemos de estar muy atentos a eso, porque ese momento va a ser estratégico. No nos podemos dar el lujo. ¿Después de la elección presidencial? Tengo la idea que va a haber una recomposición de fuerzas. Sin haber elecciones para diputados y alcaldes todavía. Sí. Yo estoy convencido que lo que ocurra en la elección presidencial va a generar una recomposición de fuerzas en la Asamblea Legislativa, en las votaciones de mayoría simple y de mayoría calificada. Por los reacomodos de los agrupamientos. Por, feo decirlo, ¿verdad?, pero las benditas correlaciones. Habrá movimientos ahí. Y entonces, precisamente para ese momento, William, debemos de tener la capacidad de que una recomposición de fuerzas en la Asamblea Legislativa no vaya a generar un ambiente de ingobernabilidad a El Salvador. Por el contrario, que nos dé aire de estabilidad. Y nosotros vamos a estar ahí para tratar de contribuir en ese sentido. Pero hay cosas que ocurren de manera natural, y una de las cosas que ocurren de manera natural es lo que te acabo de decir. Cuando hay elecciones de ejecutivo es por demás que no haya movimientos en la Asamblea Legislativa. Bueno, perfecto, se nos ha agotado el tiempo. Te agradecemos, Douglas, que hayas hecho un espacio en tu agenda para poder acompañarnos y hacer un análisis previo a la elección del próximo 2 de febrero. Bueno, gracias, William, amable, por la invitación. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron a través del internet en el www.laprensagráfica.com, canal 37 en la señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana a través de estos canales y el noticiero de La Prensa Gráfica y 7 en punto, la entrevista en línea.